Buenos días. Yo les traigo este trabajo titulado Condiciones laborales de empleo y precariedad laboral en los médicos de México. El objetivo es caracterizar el tipo de empleo que tienen los médicos en México basado en una encuesta nacional de empleo. Como antecedentes, en 2016 la OMS lanzó la Estrategia Global de Recursos Humanos, en la cual se recomendaba que para alcanzar la cobertura universal en salud, la CUS, se requería un umbral mínimo de 4.45 médicos, enfermeras o parteras por cada 1,000 habitantes. En México, en 2018, la densidad fue de 4.6 médicos y enfermeras por cada 1,000 habitantes. Es decir, se alcanzaba el umbral recomendado por la OMS. Sin embargo, como podemos ver en la figura, hay regiones en México, en particular la del sur, que no alcanzan este umbral. Es decir, hay una desigualdad en la distribución de recursos humanos. Y este déficit es de casi 60,000 trabajadores de la salud, entre médicos y enfermeras. Y además, calculamos un índice de similitud de 12.6%. Esto es, del total de médicos y enfermeras en México, tendrían que redistribuirse 12.6% de ellos, de las entidades que tienen más a las que tienen menos, para que todas alcancen el umbral de 4.6 médicos y enfermeras por cada 1,000 habitantes. O sea que hay una igualdad en la distribución. Adicionalmente, es bien sabido que hay un desequilibrio en la oferta y la demanda en el mercado laboral médico. Como puntos de antecedentes, en el IMSS, por ejemplo, que es el principal proveedor de atención en salud en México, el principal agente financiador, se crearon 14,500 plazas en un periodo de 12 años, de 2003 a 2015, y fue un incremento de 40% en las plazas. Adicionalmente, Seguro Popular contrató en 2009 a casi 25,000 profesionales. Es por el lado de la oferta laboral de los agentes financiadores que otorgan salud. Sin embargo, por el lado de la demanda de trabajo de los trabajadores, anualmente egresan en México alrededor de 12,000 profesionales de la salud, médicos en particular, en promedio, 12,000 anuales. Y además, la ENAR, que es este examen que se hace para las ciencias médicas en México, en 2016 aplicaron 35,000 candidatos y en promedio solamente prueban 7,000 cada año, equivalente al 22% de los que aplican. Y adicionalmente, en 2010, a partir de que se requería una receta médica prescrita por un médico profesional para la prescripción de medicamentos antibióticos, una expansión al lado de las farmacias privadas que hizo la contratación de médicos en este rubro de privado. Adicionalmente, también hicimos una investigación en el cual en 2017 calculamos el desperdicio laboral en México, que es el porcentaje o la tasa de médicos subempleados, desempleados o aquellos que se dedican a actividades del hogar exclusivamente. Equivalían a un poquito más del 40% de los médicos. Únicamente de todo el total de médicos en 2017, que eran 883,000, únicamente apenas el 60% tenía empleo en el sector médico en salud de 20 horas o más. El resto, como pueden ver aquí, estaba dedicado a actividades del hogar exclusivamente, o bien se dedicaba a ejercer un empleo que no era en salud. Entonces, además de que ya dejamos evidencia de que hay una mala distribución en los recursos humanos en salud en México, y además hay un alto porcentaje de personas que no ejercen la carrera de medicina. Ahora, el objetivo era caracterizar el trabajo de aquellos que tienen trabajo como médicos en el sector salud. Y para eso recurrimos a lo que es la precariedad laboral. La precariedad laboral es un concepto multidimensional con formas de empleo que implican contratos de trabajo típicos, prestaciones sociales y derechos laborales ilimitados, incertidumbre laboral, permanencia temporal en el trabajo, salario bajo o inadecuado y alto riesgo para la salud. En la literatura se ha dicho que
que todo esto depende del país y de la legislación laboral que tengan, pero en general, los trabajos que son precarios tienen estas características que tienen que tomarse en contexto en cada país y su legislación laboral. En nuestro trabajo consideramos tres dimensiones de precariedad: la económica, la normativa y la seguridad laboral. En el caso de la económica, tiene un dominio que es la precariedad por ingreso, y esto es cuando un médico tiene o médica tiene un ingreso inferior a 2 salarios mínimos o hasta 2 salarios mínimos mensuales. La normativa es la carencia de contrato escrito y la precariedad por jornada laboral, es decir, que tiene un contrato de medio tiempo o menos de 35 horas o una jornada excesiva de trabajo de 48 horas y más. Y en la seguridad laboral es la precariedad por carencia de beneficios sociales y la precariedad por carencia de seguro médico. Los 5 dominios son los que vamos nosotros a caracterizar a los médicos en México. Entonces, el objetivo es estimar los porcentajes de precariedad laboral en el personal médico por los sectores público y privado, y además por sexo. Adicionalmente, en el sector privado, estimamos los porcentajes según lugar de trabajo, sea consultorio de empresas mercantiles y hospitales privados. Nos basamos en la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE en México, que tiene características, tiene una encuesta nacional deseables, probabilística, bitápica, estratificada y por conglomerados. En nuestro caso, bueno, esta encuesta es un panel que dura 5 trimestres, es decir, cada trimestre sale de la muestra 20% y se refresca con otro 20% nuevo. Entonces, en nuestra muestra tomamos todo el año completo de 2019 y el primer trimestre de 2020, 5 trimestres. Y aquí está cómo fue la selección de la muestra. En México, en esta muestra de 5 trimestres, la población económicamente activa fue 348,000 médicos y médicas. Sin embargo, únicamente trabajan en el sector salud, el 60% de ellos. Sin embargo, de estos, únicamente el 60% de ellos eran subordinados y remunerados. Y de estos, un porcentaje importante no tenía las variables o tenía missings en las variables de ingreso, el número de horas, en el contrato. Por lo tanto, únicamente la muestra de análisis fue de 41%, equivalente a 142,000 médicos, que es nuestra muestra de análisis para este artículo que publicamos. Entonces, la precariedad laboral, evaluamos la presencia de los 5 dominios de precariedad: ingreso, tiempo de trabajo, seguro social, contrato y beneficios sociales. Luego los sumamos, de manera que tenemos un indicador de 0 a 5 y los caracterizamos como ausencia de precariedad, que tienen 0 dominios, ninguno de los 5, o bien una precariedad acumulada que puede ser baja, un dominio, media, 2 o 3 dominios, o alta, hasta 4 o 5 dominios. Entonces, en los juegos que ahora les voy a mostrar, tenemos primero los 5 dominios de precariedad y después la precariedad laboral acumulada. Baja, media, alta, es esa precariedad: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en esta comparativa, sector privado y público, vemos que las diferencias estadísticamente significativas están en la carencia de contrato escrito. 2 de cada 10 médicos que trabajan en el sector privado carecen de contrato. Y casi uno de cada 2 médicos que trabajan en el sector privado carece de seguro médico. Estas diferencias son significativas en las diferencias entre público y privado. Entonces, al hacer la sumatoria de los 5 dominios, vemos que las diferencias principalmente se ven en la precariedad media, donde 4 de cada 10 médicos que trabajan en el sector privado carece de 2 o 3 tiene 2 o 3 dominios, mientras que en el sector público la tasa de precariedad es de uno de cada 2 médicos y apenas 34% de ellos tiene precariedad baja. Luego,
Al verlo por sexo, únicamente hay diferencias en los porcentajes entre hombres y mujeres en sector público. Un porcentaje menor de mujeres tiene precariedad por tiempo parcial o exceso de trabajo, mientras que en los hombres es mayor. En el sector privado, las diferencias más importantes es en el salario, en el ingreso, donde un porcentaje mayor de mujeres tiene un ingreso inferior a 2 salarios mínimos con respecto a los hombres. Entonces, al hacer la suma la mayor diferencia es que 40% de los hombres tiene precariedad media, tiene 2 o 3 dominios, mientras que en las mujeres, 15% de ellas tienen hasta 4 o 5 dominios de precariedad. Y esta es la parte bastante que llama la atención, porque en los consultores de empresas privadas, uno de cada 2 mujeres tiene un ingreso inferior a los salarios mínimos, mientras que en los hombres es 10%. Adicionalmente, un mayor porcentaje de mujeres trabaja en tiempo parcial o con eso de trabajo. Y adicionalmente, 3 de cada 5 mujeres no cuentan con beneficios sociales. Y al hacer la suma, vemos que 3 de cada 4 mujeres tiene precariedad media, es decir, 2 o 3 dominios de precariedad, mientras que en los hombres, 60% de ellos no tiene precariedad. Y por último, los hospitales privados, donde es al revés la situación. Un mayor porcentaje de mujeres tiene mejores condiciones de trabajo con respecto a los hombres. Las diferencias se dan principalmente en que un mayor porcentaje de hombres no cuenta con seguro médico, y al hacer la suma de precariedad acumulada, los porcentajes de precariedad media en los hombres es 30%. 3 de cada 10 hombres que trabajan en hospitales privados tiene precariedad media, mientras que las mujeres, 7 de cada 10, no tiene precariedad en los hospitales privados. Como conclusiones, en el sector público, aun cuando esperaría que hubiera precariedad casi nula, hay médicos y médicas con carencia de beneficios sociales, de seguro médico y contrato escrito. En el sector privado, estas carencias son mucho mayores. 1 de cada 5 carece de contrato escrito, 1 de cada 4 carece de beneficios sociales y 2 de cada 5 carece de seguro médico. En ambos sectores, 1 de cada 5 médicos y médicas tiene un ingreso inferior o hasta 2 salarios mínimos. El sector privado, en particular en la farmacia, en los consultorios médicos de las empresas, 3 de cada 4 mujeres tiene precariedad media, mientras que 6 de cada 10 hombres no muestran ningún tipo de precariedad. En los hospitales privados, por el contrario, 3 de cada 10 hombres tiene precariedad media, mientras que 6 de cada 10 mujeres no tiene ningún tipo de precariedad. Y como conclusión, ya viendo los tres análisis, el de desigualdad en la distribución, el de desperdicio laboral y este de precariedad, consideramos que es necesario implementar una política nacional en México dirigida a la planificación de recursos humanos en salud, a la suficiencia de fondos para la educación médica y la contratación de los profesionales de la salud, y la coordinación intersectorial entre el sector educativo y el sector salud para la planificación de los recursos humanos. Gracias. Bien, buenos días a todos y todas. Primeramente, agradecer a los organizadores de esta preconferencia regional para América Latina y el Caribe y América Central y República Dominicana. Gracias por la organización del evento y por permitirme y darme la oportunidad de presentar esta investigación que es producto de un proyecto que estamos desarrollando
para estudiar la composición e integración de los equipos de atención primaria para la salud en 3 países, en México, Uganda y la India. En este caso vamos a presentar algunos resultados preliminares del avance que llevamos en este proyecto para el caso de México. La siguiente, por favor. La estructura que va a tener la presentación, bueno, vamos a hablar brevemente de una pequeña introducción relacionada con la relevancia de la estrategia de APS para el logro de la cobertura universal de salud y la importancia que tienen los recursos humanos dentro de esta estrategia. Presentaremos el objetivo del estudio, proponemos el marco analítico para el estudio de la integración de los recursos humanos en la estrategia de APS, la metodología que hemos seguido, algunos resultados relevantes de estos hallazgos preliminares que tenemos, reflexiones finales y agradecimientos. Siguiente, por favor. Bueno, todos conocemos que la APS es una estrategia central, no es nueva, ya llevamos más de 40 años hablando de APS dentro de los sistemas de salud. Sin embargo, este tiempo ha permitido una renovación de la estrategia y una clarificación en términos de sus alcances, ¿no? En la nueva visión de la APS para el siglo XXI se habla de que es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que busca alcanzar el mayor nivel posible de salud y bienestar con una distribución equitativa con base en la atención centrada en las necesidades de las personas. Habla de que es un proceso continuo y que abarca servicios que son comprensivos o integrales en términos de que incluye la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, todo esto en el entorno más próximo o cotidiano de las personas, con base en 3 componentes que están íntimamente relacionados, que son la generación de políticas y acciones multisectoriales, acciones o estrategias para el empoderamiento de las personas y las comunidades, la atención, la prestación de servicios integrados con base en el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, todo para maximizar la salud y el bienestar de las poblaciones. Siguiente, por favor. La APS además ha sido claramente establecido que es una estrategia fundamental, que solo a través de esta estrategia de forma sostenible y con énfasis en su implementación, podría llegarse a alcanzar la cobertura universal y los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud. Siguiente, por favor. Bueno, pero para la implementación de esta estrategia, un recurso fundamental son los recursos humanos para la salud, entendidos estos como las personas de distintas profesiones y ocupaciones que se forman y trabajan para mejorar la salud de la población y que se emplean o que trabajan ya sea como asalariados o como voluntarios, tanto en el sector público y privado. Se requiere de que se conformen equipos eficaces y coordinados con una combinación y variedad de habilidades y competencias para abordar esta integralidad de acciones que representa la atención primaria de la salud. Deseable que se conformen equipos multidisciplinarios, perdón, donde podamos combinar, no hay un modelo único para ello, pero se prefiere la combinación de varias profesiones, médicos, enfermeras, nutricionistas, odontólogos, entre otras. Siguientes, por favor. El objetivo de este estudio que estamos presentando es comprender el proceso de la composición, integración y organización de los equipos de atención primaria integrales en la prestación de servicios de APS en México, identificando logros y desafíos rumbo a la cobertura universal. Siguiente, por favor. Nos basamos y traemos esta propuesta de marco analítico y conceptual para la composición, integración y organización de los equipos de APS.
Hablamos de que todo este proceso tiene el objetivo o el propósito de lograr conformar equipos multidisciplinarios que permitan, a través de una implementación efectiva, eficiente de la atención primaria de la salud, mejorar las condiciones de salud de la población a través de favorecer una integración vertical, es decir, entre los diferentes niveles de especialización y de complejidad de la atención, y horizontal a través de los sectores. Destacamos aquí tres niveles: un nivel macro, un nivel intermedio o que llamamos nivel meso, y un nivel micro. Hablamos de una integración sistémica, organizacional, y una integración profesional y clínica. ¿Qué elementos habría que estudiar, abordar y comprender en cada uno de estos niveles? Por ejemplo, en el nivel macro, cuando hablamos de integración sistémica, estamos analizando el contexto político y social, todas las políticas que tienen que ver con el financiamiento, esto que hablaba el ponente previo, las políticas sobre la formación de los recursos humanos, pero también todo lo que tiene que ver con los lineamientos y normatividad para regular mecanismos de reembolso por servicios y, por supuesto, el contexto geográfico de las poblaciones que se van a atender y que deben ser alcanzadas por esta estrategia. A nivel meso, cuando hablamos de esta integración organizacional, estamos refiriéndonos al contexto organizacional, es decir, a todas las dinámicas y los procesos que se dan a nivel de cada una de las unidades que brindan este tipo de estrategia. Hablamos de las metas, objetivos que se proponen estas organizaciones, los mecanismos de incentivos y de supervisión, la posibilidad de un ejercicio autónomo de cada una de sus responsabilidades, que existan iniciativas de mejora de calidad. Muy importante, las iniciativas para entrenamiento y capacitación de los recursos humanos, disponibilidad de otros recursos, muy importantes, sobre todo los recursos de información. Y a nivel micro, cuando hablamos de esta integración profesional y clínica, nos basamos en que hay que conocer las características y las condiciones de salud de la población para entender cuáles serían las combinaciones de recursos humanos que necesitaríamos para dar atención a esta población. Y así definir los criterios para el diseño y la estructura de los equipos que se conforman, ¿no? También las estrategias de retención y de contratación y de retención y los roles específicos que se dan entre estos recursos humanos que forman los equipos. Adelante, por favor. Metodología, bueno, esta parte del proyecto, el proyecto es un proyecto que aborda una metodología mixta, pero este componente es un componente cualitativo, descriptivo. El avance que llevamos son 16 entrevistas semiestructuradas con actores clave en el estado de Morelos, por ejemplo, tomadores de decisiones, enfermeras, médicos y promotores de la salud, a los cuales como criterio de inclusión solicitamos al menos tener un año de experiencia en el puesto. Se realizaron las entrevistas en el año 2021, en medio de la pandemia, por lo tanto algunas fueron realizadas de forma virtual y otras presenciales en las unidades, y la información recabada en ellas hemos realizado un análisis temático de la información. Siguiente, por favor. Siguiente, los principales hallazgos que podemos señalar. Siguiente. Bueno, a nivel de los logros que se identifican por las personas entrevistadas, está en el conocimiento y el reconocimiento de la estrategia como algo fundamental para el fortalecimiento del sistema de salud. De hecho, desde el señalamiento que se hace es la virtud de que desde la política fundamental de salud del país, que es el programa sectorial de salud, bien establecido que el fortalecimiento del sistema de salud se concibe a través del desarrollo de esta estrategia, específicamente para el grupo de población sin seguridad social,
se establece coordinada a través del INSABI. Se propone un nuevo modelo de atención, que es el modelo que se conoce como modelo SABI, en el cual se fortalecen los conceptos de las redes integradas de servicios de salud. Siguiente. De hecho, se propone la articulación en redes de los diferentes centros o tipos de unidades de salud que prestan atención primaria y cómo éstas se interrelacionan entre sí y con los hospitales de mayor especialización. Siguiente. Se propone incluso la territorialización del modelo a través de equipos conformados básicamente por un médico, una enfermera y un promotor de salud. Estas tres figuras son los que más predominan en las unidades, ¿no? Y de hecho puede haber otro tipo de unidades, como se puede ver en el testimonio que ponemos, en el cual se habla de las unidades centinela, que son unidades de atención primaria, pero que tienen trabajan o están funcionales las 24 horas del día y en las cuales se pueden hacer o prestar servicios de mayor alcance que las unidades habituales, como por ejemplo la atención al parto cuando ya está en un periodo expulsivo ya avanzado. Siguiente, por favor. Lo que se documentó con mayor relevancia fueron los desafíos. Lógicamente siempre nos centramos mucho en los grandes retos que todavía existen. A nivel macro, ¿no? En este nivel del contexto político y social que habíamos señalado, para la integración de los equipos de APS, se destaca algo que no solo es un gran reto o desafío para la conformación de estos equipos, sino para todo lo que se haga en el sector salud mexicano, que tiene que ver con la propia fragmentación del sistema de salud, que lleva a diferenciar a las personas por su condición laboral para el tipo de institución en la cual va a recibir atención. Entonces ya eso por sí abre un espacio de inequidad grande, ¿no? El otro elemento es la confusión conceptual en relación a la estrategia que ha permeado por mucho tiempo, en el cual muchos de los prestadores, de hecho todavía en las entrevistas que realizamos, se referían a la APS como el primer nivel de atención, ¿no? Sin distinguir que la APS es más allá del primer contacto de la población con el sector salud, ¿no? Tiene un alcance mucho más. Esto es lo que ha imposibilitado que la estrategia se implemente de manera adecuada en el país, que no es nuevo, ha habido múltiples modelos a lo largo de los últimos 20 años, y entonces por eso se habla de que la estrategia de APS en México es una estrategia poco aterrizada en la práctica y que no se le ha dado continuidad a través de los sexenios, ¿no? La formación de recursos humanos, algo que coincide mucho con los hallazgos del estudio previo que se presentó, es algo fundamental. Hay que trabajar con las escuelas de medicina, en este caso, dirigiendo, orientando hacia la formación con un énfasis en APS. La financiación, como para todo, igual sumamente relevante. Y igual el fortalecimiento de las políticas de distribución de recursos humanos y el trabajo coordinado con los gremios, los sindicatos y fortalecer las acciones intersectoriales. Siguiente, por favor. A nivel meso, se reconoce la falta de incentivos para el personal. Esto es algo que desmotiva mucho a los recursos humanos que están involucrados en la implementación de la estrategia. Adicionado a que al tener una disponibilidad limitada, pues hay sobrecargas de trabajo para los que están, ¿no? También se describen deficiencias estructurales de las unidades con escasez de insumos, equipamientos, medicamentos, insuficientes sistemas de información. Hablaban de que tenían en las unidades una computadora, pero que ni siquiera se podía conectar a internet, que no era funcional para todo el alcance de lo que quisieran ellos hacer. Mucho énfasis en la capacitación. Se habla de que sí hay un plan anual de capacitación, sin embargo, no hay oportunidades
iguales para todos de capacitarse, ¿no? Muchas veces va una persona en el centro de salud y esa persona debe replicar esa capacitación al resto, muchas veces no se hace, y entonces se habla... Nos resta un minuto. Gracias, desigualdad de oportunidades. Siguiente, por favor. En los desafíos a nivel micro para la formación de los múltiples perfiles que habíamos señalado, también la integración operativa, y que no siempre se encuentran con equipos verdaderamente integrales para el ejercicio de la estrategia y garantizar salarios y condiciones laborales dignas. Siguiente, por favor. Esto es un testimonio que habla de que no están autorizados a contratar más que médicos, enfermeras y promotores. Siguiente. Y en términos de la integralidad, se habla de que es una prestación fundamentalmente curativa. Siguiente. Las reflexiones finales. Bueno, hay que implementar estrategias efectivas de rectoría en la formación de los recursos humanos, planear mejor y diseñar mejor los equipos de APS en función de las necesidades, mejorar los niveles de inversión en salud, fortalecer infraestructura, mejorar las políticas salariales y de incentivos del personal y fortalecer oportunidades de capacitación de estos recursos humanos, brindando posibilidades de crecimiento y progresión dentro de las unidades y del sector. Siguiente. Finalmente, agradecer a los tomadores de decisiones y el personal de salud que participó en el estudio de la Secretaría de Salud de Morelos y de los Servicios de Salud de Morelos, a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud Pública que hace posible la implementación de la estrategia, y al Instituto York de la Salud Global en la India por el financiamiento al estudio. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por aceptar que hayamos logrado ingresar esta primera revisión en esta preconferencia. Y bueno, quiero platicarles que este es un estudio del resultado del trabajo de una alianza de UNURSIN LATAM y la Universidad de Nueva York. La UNURSIN LATAM es una organización que nos dedicamos a impulsar proyectos y diferentes estrategias para la mejora de la disciplina de enfermería. Entonces, yo les voy a hablar sobre estos primeros resultados que son parte de un proyecto mayor que actualmente se está llevando a cabo en diferentes países de Latinoamérica. Tenemos ya 15 países aliados para continuar con este mismo estudio y que se pueda realizar esta investigación de forma más global. Entonces, en este momento me permitiré presentar los resultados que tenemos para México. Y de lo que voy a hablar es un poco la introducción y el objetivo, la metodología del trabajo, los resultados y las primeras conclusiones. Y bien, como todos sabemos, pues la pandemia por COVID-19 sin duda es un hito que marca la historia de la humanidad, ¿no? En términos del sistema de salud, en términos del sistema sanitario, creando incertidumbre, pérdidas y múltiples retrocesos en todas las naciones, especialmente en los países de ingresos medios y bajos, como es el caso de México. Los profesionales de enfermería y partería son por mayoría los que se encuentran en la primera línea de atención, y en este sentido nos enfocamos a los profesionales de enfermería debido a que representan el 60% del personal que labora en las instituciones de salud. Son protagonistas del más del 85% de las intervenciones y cubren los servicios de atención las 24 horas durante los 365 días del año. A tal grado que la Organización Mundial de la Salud declara al 2020 como el año de la enfermería y partería y reconoce el importante rol de estos profesionales para el funcionamiento de los sistemas de salud.
Y la evidencia previa muestra que los trabajadores de la salud durante el periodo de la pandemia presentan un exceso de fatiga física y emocional, debido a la atención directa de los pacientes en estado de gravedad y en situaciones de alto riesgo de contagio por no contar en muchas ocasiones con equipo de protección personal suficiente y de la calidad que se requiere. Además de aceptar diversas formas de contratación como eventuales, temporales, regularizados o formalizados, por lo que nos dimos a la tarea de indagar sobre las condiciones laborales en que los profesionales de enfermería tratan de satisfacer las necesidades de la población en época de pandemia. Por lo tanto, tenemos este objetivo, que es identificar las condiciones laborales que ha enfrentado el personal de enfermería y partería durante la atención de pacientes con COVID-19 en México, con el fin de evidenciar las necesidades a las que se enfrentan estos profesionales y de alguna manera proponer estrategias que permitan impulsar algunas mejoras, sobre todo laborales. Les comentaré un poco sobre la metodología que utilizamos y bueno, pues se trata de un estudio observacional de tipo transversal que se llevó a cabo el levantamiento de la información de enero a octubre de 2021. Se aplicó una encuesta estructurada de 58 preguntas en formato digital que evaluó los riesgos y consecuencias que enfrenta el personal de enfermería en la atención de pacientes con COVID-19. El reclutamiento del diseño con el fin de generalizar una muestra por conveniencia y potencializar con un muestreo de bola de nieve con estrategias de difusión en diferentes redes sociales y en las páginas de las asociaciones que se encuentran vinculadas a UNURSIN LATAM y a la Universidad de Nueva York. Este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética y de Investigación de la Universidad de Nueva York. Para el análisis de los datos utilizamos el software estadístico de Stata y los criterios de inclusión para poder llevar a cabo el estudio fue personal de enfermería o partería que hayan estado en cuidado directo con una persona infectada con COVID-19, laborar en cualquier nivel de atención o de forma independiente. Y algunos de los resultados, de los primeros resultados que les mostramos es que se entrevistaron a 391 profesionales en México, y al preguntar precisamente cada una de este cuestionario, bueno, pues observamos, tenemos una edad promedio de 39 años de edad, mínima de 21, máxima de 62, la mayoría fueron mujeres, el 99% es personal de enfermería, solamente 3 parteras respondieron la encuesta, y el 52% cuenta con nivel licenciatura de enfermería. Pero también un dato importante es que encontramos el 18% con nivel maestría y un 11% a nivel doctorado de la muestra en donde se aplicó la encuesta. Algunos resultados institucionales es que el 66% tiene 11 años laborando o más de 11 años laborando, el 74% con 5 semanas o más atendiendo a pacientes con COVID, el 65% pertenecen al segundo nivel de atención, el 93% con una institución pública que trabaja en una zona urbana, el 84%. Algunos primeros datos de COVID fue que el 60% recibió una prueba para determinación de COVID y el 43% resultó positivo. El 83% no tuvo compensación económica, el 85% invirtió más tiempo de preparación tanto al inicio y al final de la jornada laboral, mencionando en la encuesta que algunas ocasiones por más de 1 hora y a pesar de esto, bueno, pues no hay una compensación económica. El 28% de las personas que presentaron COVID no contaban con equipo de protección personal adecuado. Y también considerando, al preguntar si en su centro de trabajo se atiende la salud mental de los trabajadores, se observa, al preguntar si algún síntoma relacionado con ansiedad, depresión o temor durante la estancia en el centro laboral o posterior a su salida, el 80% respondió de manera afirmativa. Algunas de las variables que se relacionaron significativamente con mayor presencia de estos síntomas fueron los entrevistados con mayor antigüedad laboral, los que tuvieron a cargo una mayor cantidad de pacientes con COVID, los profesionales que contaron con equipo de protección personal que tuvieron capacitación sobre su uso y que no presentaron COVID, tuvieron menos síntomas de ansiedad, depresión y temor. Y en esta pregunta,
cuando se menciona si en su centro de trabajo se atiende la salud mental de los trabajadores, el 69% no cuenta con atención en salud mental en sus áreas laborales. Y algunas de las variables que resultaron o se relacionaron, tuvo alguna relación estadísticamente significativa, es de recibir capacitación en sus áreas laborales para mejorar la atención de los pacientes con COVID, mientras que el no contar con capacitación sobre la atención de los pacientes en el tema espiritual, emocional o psicológico, o no tener apoyo para evitar contagiar a su familia y no contar con compensación económica, se relacionan a no atender la salud mental de los trabajadores. Y bueno, pues algunas primeras conclusiones de acuerdo a estos resultados es que las condiciones laborales que ha enfrentado el personal de enfermería, como ya vimos, reflejan que a pesar de que un porcentaje importante contó con equipo de protección personal, que fue el 72%, el 43% de la muestra total presentó COVID, por lo que se requiere fortalecer la capacitación para el uso correcto de equipo de protección personal, ya que otros estudios también refieren que el mayor contagio se observa en el momento de que se retira el equipo de protección personal, ¿no? Entonces es importante también hacer énfasis en esta capacitación y que el personal, además de contar con equipo de protección personal, que tenga los protocolos en las áreas laborales, los protocolos adecuados para la colocación y el retiro del equipo de protección personal, ya que también hubo algunos entrevistados que mencionaron que no tuvieron alguna capacitación previa. Se observa que también en los lugares de trabajo existe una gran área de oportunidad para atender la salud mental del personal de enfermería que se encuentra frente a la atención de pacientes con COVID. Por lo tanto, también una de las estrategias puede ser impulsar, atender esta área que es importantísima, que además es personal que se encuentra con gran carga de trabajo y que se encuentra en mayor riesgo, por lo que también es importante vigilar esta parte de la salud mental. La inversión de los países en los profesionales de salud debe ser una prioridad, ¿no? Porque es un capital permanente. Sin embargo, la pandemia también nos mostró las malas condiciones en las que el personal, no solo de enfermería, sino también de otras áreas, se ha desempeñado durante la contingencia. Y se requiere fortalecer una compensación económica al personal de enfermería que se encuentra en la primera línea, así como otros apoyos para atender contingencias. Y esto se da porque, bueno, pues son poblaciones, personal de salud que se encuentra en mayor riesgo por las intervenciones que realiza. Yo les agradezco mucho la oportunidad de que nos hayan permitido presentar en esta preconferencia y bueno, pues a todos los aliados de UNURSIN Latam, la Universidad de Nueva York y por supuesto a la UNAM, al posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador por permitirme la oportunidad de presentar este trabajo. Un saludo cordial a todos desde la ciudad de Panamá. Yo soy la doctora Susan Beitia, soy médico general y es un trabajo que estuvimos realizando para optar por la maestría en gerencia de los servicios de salud y quiero presentarles los resultados ya que ha sido un trabajo que ha generado bastante interés a nivel de las autoridades nacionales con respecto a la distribución del recurso humano médico especializado en Panamá. Como todos sabemos, pues en la actualidad es un tema casi obligatorio en una mesa de trabajo de recursos humanos hablar sobre la demanda de especialidades médicas como un debate constante que existe. Hay una brecha entre lo que se necesita y lo que se oferta o bien o lo que se prepara por parte ya sea de las universidades o del Estado. Esto tiene una repercusión en la percepción de la población como un problema no resuelto por las autoridades. Nuestro país, por una parte, representado por el sistema público, que es el Ministerio de Salud,
posee unas instalaciones en diversas provincias que brindan servicios de especialidades y subespecialidades. Sin embargo, la Caja del Seguro Social, que también es otro ente que presta los servicios de salud, también brinda estos mismos servicios, pero solo para los asegurados. En las mismas provincias, lo que hace que se duplique el servicio para una comunidades que muchas veces no son tan numerosas. En la conferencia sanitaria número 27 de la Organización Panamericana de la Salud se habló mucho acerca de que los gobiernos deben garantizar el acceso universal de los profesionales de la salud a toda la población, especialmente lo que son las áreas rurales o de difícil acceso. A pesar de estos grandes esfuerzos internacionales, las políticas de nuestros países de América Central y Sudamérica se han quedado mucho en declaraciones retóricas, en donde la financiación de este recurso humano sigue siendo un punto desatendido y sobrevalorado. En una declaración hecha en Kampala en el 2010, que fue el primer foro mundial que se habló sobre recursos humanos en salud, se exhortó a los gobiernos a asegurar unos incentivos adecuados y ambientes de trabajo propicios y sin riesgo para mantener una distribución equitativa del recurso humano. En la justificación de nuestros trabajos, pues tomamos en cuenta la problemática que surge de la distribución que hemos mencionado del recurso humano como un tema de prioridad para el Estado. Hacemos hincapié de que hay muchos actores que van a influir en este tema, entre ellos las universidades y los institutos técnicos, que son los que inician con la formación de dicho recurso, y a su vez lo que son los empleadores que están representados por el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, y el sector privado, que muchas veces no se toma en cuenta a la hora de hacer la planificación. En el caso específico de nuestro país, las especialidades y subespecialidades son formadas por el Estado, no son formadas por universidades. Así que corresponde al Estado velar porque se pueda tener el acceso de los especialistas y subespecialistas a nivel nacional. El propósito del estudio que hicimos, pues, era generar una base de datos nacionales de la cantidad real de médicos especialistas y subespecialistas que existen en todo el país, así como la distribución de los mismos por región y la manera en que el sistema, que es el Estado, pues obtiene estos especialistas. En los últimos años se ha hecho un énfasis en la planeación del recurso humano en salud, por lo que los movimientos políticos y sociales apuestan para mejorar el sistema de salud público, logrando colocar una mayor accesibilidad de la fuerza del trabajo a nivel nacional. En Panamá, durante décadas se ha planificado este recurso humano en salud sobre índices de densidad poblacional, sin tomar en cuenta otros factores determinantes para la distribución y clasificación del recurso humano en el campo sanitario. Madueños y colaboradores en el 2003 planteó varias razones por las cuales se tiene que tomar en cuenta la distribución, y se llama lo que es el análisis de la causalidad. Entre los puntos más importantes a tomar es que hay que canalizar a los pacientes hacia la atención primaria para no sobrecargar el sector terciario o el de mayor complejidad en temas que deben de resolver la red primaria. Otra de las causas es la falta de educación que tiene la población, que demanda atención de especialidades cuando en realidad son casos que se pueden resolver en la atención primaria. Obviamente, la falta de equidad en la distribución de especialistas y subespecialistas, en donde la mayoría siempre se han concentrado hasta 2/3 partes en lo que es la capital del país. El objetivo general de nuestro estudio fue describir el estado situacional de la distribución del recurso humano médico especializado en Panamá para el 2020. Los objetivos específicos, entre ellos teníamos detallar la distribución de dichos especialistas por provincias a lo largo del país, indicar cuáles de las especialidades y subespecialidades médicas se ofertan en el país, el tiempo que toman en formarse y los lugares de formación, evaluar el costo aproximado de formar cada una de estas especialidades y subespecialidades,
e indicar las plazas que se asignaron a áreas de difícil acceso en los últimos 5 años y que no se han ocupado. Se trató de un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo, retrospectivo, desarrollado en instalaciones del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. El área de estudio abarcó áreas administrativas de recursos humanos de las entidades de salud, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y los patronatos, que son hospitales que tienen cierto control sobre su presupuesto, pero siguen siendo del Estado. Los criterios de selección para este trabajo eran todos los especialistas y subespecialistas que estuvieran contratados en el sistema público de salud y en el sistema privado. También todas las residencias médicas aprobadas por el Consejo Técnico de Salud, que es el máximo regente en este asunto, y los criterios de exclusión a aquellos especialistas que no tienen aún idoneidad en el país. En la metodología que utilizamos, entre las cosas que hicimos, pues primero era solicitar los respectivos permisos tanto a la Caja del Seguro Social como al Ministerio de Salud, ya que estábamos manejando información que corresponde a entidades públicas y que para poder darlas a conocer, pues necesitábamos el permiso de estas grandes instalaciones. A ellos pues le pedimos por recursos humanos, a través de recursos humanos, el listado de todos los médicos, especialistas y subespecialistas por región que mantienen un contrato con el Estado. También realizamos una encuesta a los que son los presidentes de las sociedades médicas de las diferentes especialidades y las subespecialidades para conocer la información de aquellos que estaban dentro del gremio, que pertenecían, pero que no estaban trabajando en el sistema público, solamente ejercían a nivel del servicio privado. Lo que fue el proceso de formación de especialistas, toda esta información se recabó a través de los departamentos de docencia de ambas instituciones, que son las que manejan la información de cuántas plazas de residencias médicas se ofertan en el país a través de los concursos de residencias médicas, y son plazas que son pagadas por el Estado, ya que no manejamos un sistema privado de formación de médicos residentes. Para el resultado de los, el análisis de los resultados, una vez que recogimos pues todos los datos, hicimos las distribuciones a través de tablas, las cuales solamente presentaremos una a manera para que vean los resultados, la comparación de los resultados, y posteriormente las mismas se compararon pues con la literatura que hay a nivel mundial. Entre los resultados que obtuvimos, esta es la distribución de los especialistas en la región de Panamá Metro. Y aquí lo que más llama la atención, y es a lo que quisiera que prestaran el llamado de atención, es que esto corresponde a la región metropolitana de Panamá, de la ciudad de Panamá. Obviamente la distribución de especialistas entre lo que es el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social es bastante equitativa y se concentran una gran cantidad de especialistas en esta región metropolitana. No obtuvimos respuestas positivas a través de los presidentes de las sociedades, ya que ellos, muchos de ellos no tenían el dato de que si sus agremiados solamente laboraban a nivel privado, porque en Panamá se acostumbra a tener la dualidad del trabajo entre el sistema público y el sistema privado. Fueron muy pocos los que pudieron responder la encuesta en donde existiese el trabajo solamente a nivel privado. La mayoría pertenece al sistema público. Sin embargo, cuando hacemos la distribución de los especialistas en las regiones de Panamá Este y Panamá Oeste, que son regiones cercanas a la capital, ustedes pueden observar cómo drásticamente disminuye la cantidad total de especialidades distribuidas en estas regiones. Y este mismo comportamiento se mantuvo a través de todas las regiones
a nivel del país, con excepción de la capital. Cuando montamos los cuadros de las subespecialidades que se manejan en nuestro país y que están aprobados a través del Consejo Técnico de Salud, pues nuevamente se repite el patrón de la concentración masiva de lo que es la distribución de estos especialistas en la región metropolitana del país. A diferencia de lo que vemos en las regiones de Los Santos y Veraguas, en donde aún más la falta de subespecialistas se hace más notoria e inclusive, como ustedes pueden ver, se reduce la cantidad de subespecialistas que podemos encontrar en diferentes regiones del país y que están marcadas por los cuadros que hemos presentado. En cuanto a cuánto dura formar un especialista, en el país, que estas especialidades se realizan a nivel de lo que son los hospitales públicos y que son pagadas por el Estado, tenemos especialidades de 3 años, 4 años y 5 años, siendo las de 4 años la mayor cantidad de especialidades que se ofrecen. Tenemos 8 que son de 3 años y 4 que son de 5 años. Lo que corresponde a las subespecialidades en años de formación, hay subespecialidades de 2 años y de 3 años de formación. En su gran mayoría, las que se ofrecen en el país son de 2 años de formación. Los hospitales o centros que ofrecen las especialidades que se forman, que en Panamá se denominan hospitales formadores, están concentrados también en lo que es la capital, siendo el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y el Hospital Santo Tomás los 2 hospitales con mayor cantidad de especialistas y subespecialidades que se pueden formar en nuestro país. El resto de los hospitales que ustedes pueden observar son aquellos que se encuentran en las periferias o en algunas provincias y en su gran mayoría pertenecen a la Caja del Seguro Social, quien es el que más ofrece las especialidades formadas a nivel nacional. Cuando fuimos al cuadro de las plazas ofertadas para áreas de difícil acceso, que para nuestro país corresponden a las áreas de Bocas del Toro, las comarcas de Nove Uglé, comarca de Gunayala y Darién, vemos que las plazas que se ofrecen tanto para el Ministerio de la Caja de Seguro Social como para el Ministerio de la Caja, pues siguen siendo muy pocas. Y posteriormente, estas solo son las plazas ofertadas, las plazas que realmente las personas asumen en estos lugares sigue siendo aún menor de la cantidad que se ofrecen eventualmente. El costo de formación por especialidad en nuestro país está alrededor de los 3 años con 92.292 para 3 años. 4 años alrededor de 126.356 y la carrera de 5 años alrededor de 160.420. Este es el costo que representa cada uno de los residentes que el Estado asume para formar los especialistas. Como pudieron ver, pues existe una gran tendencia a quedarse en la capital de los especialistas y subespecialistas, y esto es debido a muchos factores, pero entre ellos el más importante, considerado el sector privado y el acceso a la tecnología de punta que no se obtiene en el resto del país. Como presentó Heisen y Martin, colaboradores en su trabajo, en donde menciona que la inequidad en la distribución geográfica de las especialidades a lo largo del país, nuestros resultados también mostraron una similitud con este trabajo en donde la concentración siempre es en la capital. La decisión de cantidad de plazas de formación para el especialista depende en gran parte del presupuesto que destina el Estado a través de estas 2 grandes instituciones que son el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Pero pudimos nosotros observar cuando realizamos este estudio que había una diferencia de plazas de formación que se ofertan entre las diferentes instituciones, siendo la Caja del Seguro Social la que mayor cantidad de plazas ofertaba.
Los sistemas de planificación de formación de especialistas nuestros están basados para cubrir demanda de hospitales. Sin embargo, las decisiones políticas deben prestar mayor atención en el rol de la atención primaria y la medicina preventiva más que curativa. Los sistemas de salud pues también deben de contemplar el tiempo de formación que cuesta cada especialidad y cada subespecialidad y la inversión que se requiere del mismo. Nos encontramos ya en el último minuto. Sí, existe una distribución de especialistas concentrada en la región metropolitana. Nuestro país ofrece una gran cantidad de especialidades y subespecialidades. Las cantidades de plazas que se ofertan cada año dependen de los presupuestos de los hospitales o las instituciones del Estado. Hay muy pocas plazas destinadas a los que son las denominadas de áreas de difícil acceso, y esto es debido a las condiciones propias del área o falta de cumplimiento de contrato. Finalmente, pues nosotros recomendamos una remodelación del sistema de salud, ya que en la mayoría de las regiones de salud se cuentan con dualidad de servicios a tener 2 hospitales. Aumentar el presupuesto para aumentar plazas de formación para, sobre todo, aquellas especialidades de tipo comunitarias, como pediatría, medicina familiar, ginecología y otras. Crear verdaderos sistemas de incentivos que ayuden a estos médicos graduandos a irse al interior del país y considerar pagos de sobresueldos que estén cónsonos con la realidad económica y de las áreas de difícil acceso. Y enfatizar también el uso de la tecnología y la comunicación a fin de consultas especialistas en áreas a través de teleconferencias con los médicos y pacientes de áreas en difícil acceso. Muchas gracias por su atención.